Hola, hola, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo, por esta instancia que Él nos permite poder estar en vivo y en directo en su programa Decisiones, siendo luz y sal, pese a que estamos en un día con bastante lluvia. Nuestras autoridades han dado cierto esta alerta de este sistema frontal de esta semana, así que es importante ahí también abrigarse. Vamos a mostrar algunas fotografías también para que usted esté al tanto de qué hay que hacer, cierto, frente a esta situación. Así que saludarles a cada uno de ustedes, saludar a cada uno de nuestros pastores, hermanos en Cristo, vecinos, vecinas de Concepción y de la región del Biobío que también sintonizan el programa Decisiones siendo luz y sal. Y les invito a poder quedarse el día de hoy. Tenemos dos tremendas invitadas internacionales. Así que desde ya les invito a poder quedarse porque es una bendición del Señor también que nuestra hermana Carolina, nuestra pastora Anaí estén desde otro lugar, ¿cierto? Acá en Concepción, en el programa, porque sin duda hay muchas cosas que el Señor está haciendo y es importante que también usted esté al tanto y sea parte de lo que el Señor está haciendo a través de su iglesia, la Iglesia de Cristo. Así que les invito a poder quedarse el día de hoy porque vamos a estar con nuestra hermana que está en Francia y nuestra pastora Anaí que también está en España haciendo la obra del Señor. Así que quiero mostrarles una imagen antes de pasar a compartir con nuestra hermana Carolina, que tiene que ver un poquito con lo que es esta semana y lo más probable es que también se extienda hasta la próxima semana este sistema frontal de lluvias, viento. Y vamos a ver una fotito para que usted también, yo la tengo aquí en mi teléfono, para que tenga algunas consideraciones. En cuanto a esto, uno de ellos, ahí dice, infórmate y planifica, revisa los canales oficiales y sigue las indicaciones de las autoridades. En este caso, en Concepción, usted se puede contactar obviamente con sus autoridades. En mi caso, yo tengo mi Instagram obviamente y también nos pueden hacer llegar sus inquietudes, la página oficial del municipio de Concepción, la delegación presidencial. También importante, ahí dice en el segundo cuadrito, ten a mano un kit de emergencia que incluya linterna, radio, batería, agua, alimentos no perecibles y botiquín. Esto es en caso de, ya siempre es bueno estar preparado frente a cualquier situación. Nosotros entendemos que la naturaleza de repente nos sorprende de maneras que no pensamos, por eso es importante estar preparados, mantener limpias también las calles, los desagües, evitar obstrucciones que puedan provocar anegamientos, ¿ya? Y en el último cuadrito dice evita zonas de riesgo, evitar acercarse a ríos, ¿cierto?, a cerros o sectores inundables. Y obviamente si no es urgente salir de casa, mejor no salir, ¿cierto? ¿Para qué nos vamos a exponer frente a estos vientos y a estas lluvias que hay esta semana y lo más probable que la próxima acá en la región del Biobío? Así que esto solamente es información de utilidad pública, pero que no deja de ser, porque es importante también cuidarnos y por supuesto evitar exponernos frente a este clima, ¿ya? Y sin más que agregar, quiero presentarles, ya había estado con nosotros en unos programas anteriores, a nuestra hermana Carolina Barría, nuestra hermana que está misionando en Francia, así que el día de hoy, gracias al Señor, está acá en Concepción. Así que, ¿cómo estás, Caro? Bienvenida. Bien, bien, gracias al Señor. Contenta de poder estar acá, gracias por la invitación también. Sí. Y también está con nosotras nuestra pastora Anaí Catalán desde España. ¿Cómo está, pastora Anaí? Bienvenida. También ya había estado con nosotros acá en el programa. Sí, muchas gracias. Estoy muy contenta de poder estar acá en Chile nuevamente y agradecida de la invitación también al programa. Amén. Así que los saludo a todos. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra hermana Carolina también, que está haciendo un trabajo hace ya varios años en Francia. Así que igual consultar, Caro, cómo fue esto de irte desde Chile a Francia, para aquellos que nos están viendo también, porque a veces uno tiene muchos prejuicios, muchas dudas. Entonces, no sé, también hay que consultar como la experiencia y cómo el Señor también fue que te envió a Francia a predicar el Evangelio.
Eh, sí, bueno, la palabra nos dice que como cristianos tenemos esta labor, ¿cierto?, de poder predicar el Evangelio a toda criatura, de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y yo llegué al Evangelio a los 15 años y por mucho tiempo pensaba que las misiones eran solamente, no sé, ir a países como continentes como África, como Asia, pero hubo un momento en que empecé a conocer un poco más las estadísticas y Europa, hoy en día el continente donde menos conversiones hay, como con la tasa más baja de conversión. Entonces, fuerte pensar que el continente de donde antes salieron grandes evangelistas, misioneros, pastores, donde fue, por ejemplo, la Reforma Protestante, hoy día es un campo misionero. Entonces, cuando también nos damos cuenta de esto como iglesia, surge esta necesidad de poder ir a predicar el Evangelio a esta generación que hoy día está ahí en Europa y que no conoce la palabra. Y claro, más que nada de esa necesidad surge el deseo que también puesto por el Señor, por el Espíritu Santo, de poder ir. Y también y es importante el trabajo de la iglesia porque la iglesia es la que envía. Entonces, ahí fue donde nació, se abrió una puerta en Francia y como iglesia entonces se decide enviar misioneros y ya hace 3 años y medio que estoy sirviendo allá en Francia al Señor. Hemos podido plantar una iglesia en la ciudad de Clermont-Ferrand, predicándole sobre todo a jóvenes universitarios. La realidad en Francia es bien diferente. Allá más del 50% de las personas son ateas o agnósticas, lo que se llama también como sin religión o a religión. Y la verdad es que yo antes de ir pensaba que iba a ser bien difícil predicarle a personas así, pero la verdad es que el ateísmo allá es más que nada por desconocimiento. Entonces ellos incluso, los ateos allá tienen mucha curiosidad y desean saber más del Evangelio, de la palabra. Últimamente en Francia han aumentado las ventas de Biblias, también han aumentado la cantidad de bautismos. Ahí estamos mostrando unas fotitos de los bautismos que hemos tenido en Francia. Y eso es porque hay un hambre y una curiosidad de esta generación de la palabra de Dios y de toda la espiritualidad en realidad. Como seres humanos, quizá todos tenemos esa necesidad en nuestra vida, ¿cierto? De ese amor, de Dios, de tener, ¿cierto? Eso, buscamos más allá de lo racional, de lo intelectual. Y en Francia también ocurre lo mismo. Así que contenta de lo que el Señor ha estado haciendo en este tiempo también allá. ¿Y cómo es la cultura, Carolina, en cuanto al tema de...? Porque, por ejemplo, acá nosotros en Chile tenemos la libertad religiosa, acá muchas personas, por ejemplo, predican en la plaza, en el metro, en la micro, pero allá yo no sé si existe este mismo mecanismo. ¿Cómo funciona allá también el tema? Bueno, en Francia nació lo que conocemos como el laicismo, y el laicismo es que se separa el Estado de la Iglesia, y en Francia se vive ese laicismo muy fuerte, muy arraigado a la cultura. Entonces, sí pasa que no se acostumbra tanto a que la gente hable con libertad de su fe o de su religión, y de hecho algo que también se da mucho en Europa, que si bien hay una libertad religiosa, la idea es que cada uno viva su religión más que nada de forma privada o en sus iglesias. Entonces no es como acá, no se acostumbra culturalmente a ver esta, como en Chile, la predicación callejera, ¿cierto? La predicación a viva voz, que acá la verdad estamos acostumbrados. Sin embargo, es algo más cultural que legal, digamos, porque tampoco es que haya leyes que lo prohíban directamente, por ejemplo, para las calles o lugares públicos. Sí, el laicismo es muy, muy respetado en los lugares
por ejemplo, estatales como los colegios públicos. Ahí, por ejemplo, se prohíbe incluso usar un crucifijo, a las mujeres musulmanas se le prohíben a las niñas usar velo. Pero sí hay una libertad, por ejemplo, como les digo, en la calle, pero culturalmente no se está acostumbrado. Entonces, hace poco que la iglesia evangélica, más que la iglesia evangélica francesa, muchas iglesias latinas, iglesias africanas también, que están muy presentes en Francia, están comenzando a predicar en estos lugares, en los metros, en las calles, y la gente ya está como habituándose a eso, pero tampoco ha sido fácil. Nosotros también salimos a predicar mucho, estamos siempre evangelizando, también en las universidades, y vemos mucha oposición. Vemos oposición, pero como les digo, a veces incluso se piensa que hay leyes contra esto, pero en realidad es más la cultura. Ellos como que culturalmente no están acostumbrados, y poco a poco hemos visto cómo eso se va rompiendo. Así que igual contentas por eso, porque vemos que hay más predicación poco a poco, pero aún así falta mucho, mucho en Francia, en Europa, por alcanzar a través del Evangelio. Amén. La mies es mucha, ¿cierto? Y los obreros son pocos. Y es importante también para todos aquellos que nos están viendo, yo creo que tener esa disposición bueno, que ha tenido Carolina, que ha tenido nuestra pastora Anaí, y diferentes hermanos que también de diferentes iglesias han estado yendo a misiones. Hace un tiempo atrás también estuvimos con un matrimonio que también que se estaban preparando para irse a Italia. Entonces, esa disposición es importante, porque finalmente, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a darlo todo por la obra del Señor? ¿Qué tan dispuestos estamos a obedecer a lo que Dios nos dice? Porque finalmente el mandato es ir por todo el mundo, ¿cierto? Y predicar el Evangelio a toda criatura. Es algo que el Señor ya lo dijo, que está en su palabra, pero cuán importante es que nosotros la podamos creer y también ponerla por obra. Porque muchas veces nosotros tendemos solamente como a comentarlo, a conversarlo, pero cuán importante es llevar la palabra del Señor por obra. Y en eso también, Carolina, consultar cuál es el mensaje que tú también como que le dejarías a nuestros hermanos, a aquellos que nos están viendo también, porque cómo saber, por ejemplo, si hay algún hermano o alguien que tiene el llamado, como se dice, de cierta manera, a las misiones, porque a veces uno lo ve lejano, es como, no, él o ella tiene que hacerlo, como que yo tengo que quedarme aquí en mi iglesia nomás. Entonces igual como tú te diste cuenta de aquello, el Señor te entregó una palabra, ¿cómo fue que nace esto? Porque igual yo sé que existen muchas dudas y por eso igual es importante ahí poder comentarlo. Sí, amén. Yo creo que lo primero es entender que como iglesia todos tenemos este llamado a predicar el Evangelio. De hecho, cada persona en cada iglesia debe poder ser capaz de guiar una persona a Cristo, de llevar una persona a Cristo. Eso no es solo del pastor o del evangelista. La Biblia dice que todos estamos llamados a ser discípulos. Y ahí como iglesia, de hecho, la palabra misiones como tal en la Biblia no aparece, sino que simplemente es el evangelizar en otras culturas, en otros lugares. Y a mí me identifica mucho el llamado de Isaías. Quizá muchos lo deben conocer, en Isaías 6. Isaías tiene una visión del trono de Dios. Primero el Señor purifica sus labios, ¿cierto? Con un carbón encendido. Inmediatamente le escucha una pregunta de parte del Señor, y Dios es interesante porque deja una pregunta abierta. No le dice específicamente a Isaías, tú debes ir, sino que dice, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Entonces ahí Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Y por qué me identifico con eso? Porque quizá a mí nunca nadie me dijo directamente, tú te tienes que ir a Francia. Si bien, como le decía, fui enviada por mis pastores, por mi iglesia, pero lo que nació ahí fue una necesidad. Y hubo como iglesia la necesidad de enviar a alguien a Francia, como también hemos enviado a otros países. Y entonces ahí yo dije, bueno, si está esta necesidad hoy día, yo me dispongo. Y creo que todos deberíamos tener un corazón así, de cuando vemos una necesidad, estar dispuestos a donde el Señor nos envíe.
y todos debemos estar involucrados en misiones, eso es muy importante. Algunos quizás nos vamos de forma definitiva o más permanente, más a largo plazo, pero también se pueden hacer viajes cortos, se puede estar orando, se puede estar ofrendando, pero de una u otra forma todos tenemos que cumplir la labor evangelística y misionera. Y el evangelismo no es solamente en otras naciones, sino que ya aquí, donde el Señor nos pone, es importante poder estar proclamando el evangelio. Hay mucha necesidad donde vayamos. Y después el Señor va confirmando, a medida que nos vamos disponiendo, el Señor también nos va guiando. Yo primero estaba predicando acá, estaba haciendo la obra acá en Chile, y ya después el Señor fue guiando también quizá a, en este caso, Francia. Pero tampoco es solo Francia, porque incluso en Francia ahí vemos algunas fotos de los bautismos, hemos bautizado a personas de otras naciones. Ahí está Stephanie de Costa de Marfil, por ahí está Yatuni, que también ella viene de Mayotte. Tenemos un hermano que viene de China, entonces él es un hermano de Colombia. Entonces debemos amar a todas las almas y ese es nuestro principal llamado, es a expandir el Evangelio, a predicar el Evangelio a toda criatura. Y ese es un llamado general para toda la iglesia. Así que más que nada animarles a servir al Señor, a buscar su voluntad, pero sobre todo a disponerse porque la necesidad está, como decía Yuli, la mies es mucha y los obreros pocos, y simplemente hay que disponerse a trabajar, a servir al Señor, y Él va respaldando y mostrando también y guiando el camino. Y qué tremendo lo que el Señor está haciendo en Francia y en diferentes países también de Europa, en España con nuestra pastora Anaí, y también consultarle, pastora Anaí, el trabajo que se está haciendo en España. Bueno, me imagino que está contenta también por el triunfo de hoy día. No podíamos dejarlo pasar. España, Francia. Pero más allá de eso, del fútbol y todo eso, el Señor está haciendo algo tremendo en Europa. También consultarle, pastora Anaí, cómo ha sido este tiempo allá, porque si bien es cierto, han habido cultos diferentes, bueno, evangelismo también, pero culturalmente, ¿cómo también usted lo ve? Porque igual es fuerte llegar a otra nación que es tan diferente también a Chile. Sí, a ver, para contextualizar un poco, España es una nación que a lo largo de la historia ha tenido muy poca cercanía con el cristianismo evangélico. De hecho, cuando le predicamos a las personas nos dicen, pero ¿ustedes qué son? ¿Qué son? Y no tienen idea de qué somos. Entonces, existe una población de 48 millones de habitantes y de esa se estima ahora que el 1,5% es evangélico. Pero aún así, esta cifra entra un gran porcentaje de este 1,5% está compuesto por latinos que han migrado a España, ¿me entiende? Entonces hay muchos colombianos, venezolanos, peruanos, muchos latinos que han migrado de Honduras, muchos también, y que llevan el cristianismo. Entonces el español nativo evangélico es todavía un porcentaje menor del 1,5%. Y en relación a la iglesia, España tiene alrededor más de 8.000 pueblos, por ejemplo, que tienen ayuntamientos que son con un poco mayor de población, y de esos más de 8.000 pueblos, solo el 8% tiene una iglesia evangélica. Entonces tú puedes ir a un pueblo y alrededor no hay ninguna iglesia, no hay en ese pueblo alrededor tampoco, al otro tampoco. Entonces la gente ha nacido y ha muerto sin conocer ningún cristiano evangélico. Ahora, como les decía, a lo largo de la historia, esta ha sido la condición de España, muy poco acercamiento a lo evangélico. Sin embargo, el Señor está haciendo algo tremendo en España. Por ejemplo, este año en Madrid
se realizó un culto unido en el estadio, en el Atlético de Madrid. Y ahí llegaron más de 40.000 personas a alabar al Señor, a escuchar la palabra de Dios. Muchas personas invitaron a españoles y fue algo muy impactante. De hecho, los medios de comunicación están hablando mucho de lo que está pasando. Dicen, peligroso crecimiento de la iglesia evangélica en España. Nos ven como algo peligroso. Y eso fue en mayo, a principios de mayo, y después a fines de mayo, Franklin Graham organizó también una campaña evangelística. Entonces fue de 2 días, y en esos 2 días, en ambos días se llenó el lugar donde lo hicieron, y ahí ya fueron como más de 30.000 personas también que participaron de esas campañas. Entonces, sin duda Dios está haciendo algo grande, es como yo lo veo un tiempo muy importante para España, porque a lo largo de la historia nunca han tenido la oportunidad de escuchar así el Evangelio. Cuando se levantó la Reforma, España levantó la Contrarreforma, y de ese modo se cerró a otras formas de cristianismo. Y después España vivió unos intentos de república, por ejemplo, y ya vino el tiempo en donde tuvieron una dictadura que acabó hace no tanto, ¿me entiendes? Y en esa dictadura también se fueron contra el cristianismo evangélico. Entonces, finalmente, este tiempo es muy importante para España y es muy hermoso todo lo que Dios está haciendo, cómo Él está transformando vidas. Ahí también pueden ver imágenes de los evangelismos, los cultos. Ahora, justo hoy día acabamos de cumplir 2 años allá en España. Estamos haciendo reuniones en Santa Fe, estamos al sur de España, en Granada, y uno de los pueblos es Santa Fe. Así que hacemos culto en Santa Fe, también estamos haciendo culto en Granada y avanzando con mucha fe, creyendo que Dios tiene todo poder para seguir salvando y va a seguir alcanzando a más personas, transformando vidas, haciendo milagros, glorificándose en España y en toda Europa, que esa es nuestra oración, y en el mundo entero en realidad, que anhelamos que ya el Señor traiga una salvación tremenda y venga por su iglesia. Amén, y qué tremendo, bueno, ver las fotos también de lo que el Señor está haciendo. Nuestra pastora Anaí se fue con el pastor Freddy, con sus hijas también, con toda su familia a España, entonces igual es potente ver cómo el Señor está de diferentes maneras movilizando a su iglesia, movilizando a sus hijos, obviamente, a compartir el Evangelio a las naciones de la tierra, porque el Señor viene pronto y no podemos dejar de predicar, no podemos dejar de comentar, de decir, de hablar lo que el Señor ha hecho y lo que Él va a seguir haciendo, porque su poder es el mismo, su poder no ha cambiado, Él sigue transformando vida, Él sigue sanando, restaurando, y eso es algo que como iglesia tenemos la labor de decirlo, de comentarlo y de darlo a conocer en todo lugar, en todo momento. Y en ese mismo sentido, Pastora Anaí, consultarle también cómo usted ve que la iglesia acá en Chile se puede involucrar en el trabajo que se está haciendo en las misiones, en este sentido, porque finalmente es verdad que estamos lejos en distancia, pero espiritualmente, cómo involucrarse para aquellos pastores, hermanos que también nos están viendo en esta hora, porque es un llamado que tenemos como iglesia y que tampoco podemos ser indiferentes al mandato del Señor. Yo creo que, bueno, algo que Dios ha estado como hablándonos fuerte en este tiempo es que nosotros nacimos de nuevo, ¿verdad? Y nuestro espíritu fue vivificado y ahora podemos llevar una relación fuerte con Dios, una relación espiritual y no solamente natural, no solo desde nuestra lógica. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la relación con las misiones? ¿Cómo yo me puedo relacionar con el campo misionero? Es que en realidad todo hijo de Dios, como decía Carolina, tiene un llamado a ganar almas. Cristo ya hizo todo en la cruz, ¿verdad? Y ahora dejó a su iglesia para que reconciliemos a las personas con Dios. ¿Y por qué hablo de que ahora tenemos esa capacidad de relacionarnos espiritualmente y de ya no ver las cosas naturales? Porque muchas de las trabas que hay para las misiones
son naturales. Es que no tengo dinero, es que ¿qué voy a hacer con esto? Y las misiones no se tratan de eso. Las misiones se tratan de llevarnos, ser guiados por el Espíritu Santo y confiar en que Dios nos va a sostener, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a usar. El Espíritu Santo va a transformar vidas a través de nosotros. Él va a hablar a través de nuestra boca. Entonces, eso es como lo principal. ¿Cómo me involucro en misiones? Yo creo que lo fundamental es entender que yo ya no puedo vivir mi vida como cristiano, como hijo de Dios, solo de una manera natural, desde mi lógica, desde lo que tengo, desde lo que no tengo, desde mis capacidades, desde lo que creo que me falta, sino que realmente meterme con Dios y dejar que el Espíritu Santo comience a guiarme, porque el Espíritu Santo nos puede llevar mucho más allá de donde nosotros imaginamos incluso. Dice la palabra que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Entonces el Señor tiene cosas mucho más grandes, pero si nosotros no profundizamos con Dios, vamos a estar siempre limitados. La mente del ser humano es limitada. Entonces vamos a estar siempre pensando, pero es que esto es difícil, es que cómo esto otro. Mientras que si nos metemos en el Espíritu Santo va a empezar a guiarnos, va a empezar a respaldarnos. El Señor, Él nos va a sostener en todas las cosas, Él nos va a fortalecer. Él no sé, Carolina ya aprendió el idioma, todo, es que el Señor nos ayuda en todas las cosas. En todas las cosas Él nos ayuda, y para el Señor no hay corazón difícil, no hay corazón duro. Él es dueño del oro, de la plata, Él es capaz de proveernos de todas las cosas. Entonces, Él, no sé, si hay enfermos, el Señor tiene poder para sanarlos. Él sabe cómo tocar los corazones, Él sabe cómo transformar vidas. Entonces yo creo que cómo nos involucramos en misiones es involucrándonos fuertemente con nuestro Señor. Cuando nos involucramos fuertemente con Dios, cuando dejamos que el Espíritu Santo comience a obrar a través de nosotros, es cuando realmente nos metemos en la obra de Dios. Y ahí ya no hay nada imposible, no hay nada imposible. Dios provee, Dios sustenta, Dios fortalece, Dios usa nuestras vidas y vemos la gloria del Señor, vemos la gloria del Señor. Y como decíamos en un principio, y tú lo mencionabas, hay mucha necesidad. Jesús dijo que la mies es mucha, y la mies es el grano de trigo cuando ya está maduro, está listo, entonces los campos están blancos, están listos, decía Jesús. Tenemos que ir a cosechar para que no se pierda esa cosecha. Y me impresiona, por ejemplo, no sé, pues Carolina yo creo que tiene también testimonios, pero cosas que a mí me han marcado en el evangelismo, que la gente te menciona, pero ¿cómo puedo creer? Es que yo no sé cómo creer. Y te dicen así, y es con una impotencia, tú ves como su deseo de conocer a Dios. Es que yo lo he intentado, dicen, la fe no se me da, no sé cómo hacerlo. Y eso es como muy fuerte, es como que te anima así como a seguir anunciando a Cristo. Recuerdo que había un hombre de Irán, y él lleva años viviendo en España. Y me marcó mucho sus palabras, porque él me decía, supongamos, yo me llamo José, y él decía, mira, a mí, él era musulmán, porque era de Irán, él era musulmán. Y él me decía, a mí me han hablado ya muchas veces, 3 personas. Y decía, y me gusta lo que hacen, me gusta lo que ustedes hacen. Pero él decía, pero yo te voy a decir algo, dile a tu Dios, yo soy José, me decía, dile a tu Dios que José le pregunta, ¿por qué no ha llegado a mi país? Y eso me caló tan profundo. Porque si Dios no ha llegado a algún lugar es porque la iglesia no ha ido. No porque Dios no quiera, es porque la iglesia no ha ido. Entonces sus palabras, y me decía, pero tú, ¿cómo hablas con Dios? No, yo oro. Ya, cuando ores, dile, pregúntale, dile de mi parte, me decía, ¿por qué no ha llegado a mi país? Bueno, ahora nosotros sabemos que en Irán hay un avivamiento, están cerrando las mezquitas, todo. Es decir, Jesús sí llegó a su país. Pero hay muchas personas que están así,
y se preguntan, ¿por qué no ha llegado a mi país? Y si Dios no ha llegado a algún lugar, si no ha llegado a un corazón, es porque la iglesia no ha llegado ahí. Entonces, ¿cómo nos involucramos en misiones? Involucrándonos con Dios. Amén, amén. Qué potente el testimonio que comenta nuestra pastora Anaí. Y también consultarte, Caro, si tienes algún testimonio también en Francia, porque sabemos que el Señor está transformando vidas, corazones, así que igual ahí consultarte por eso. Sí, bueno, ahí como mostramos en la foto hemos podido ya bautizar a varias personas. Y la última joven que bautizamos ya tiene 18 años y viene de una isla francesa que se encuentra cerca de Madagascar, en África. Se llama Mayotte, ya para que estén orando por ese lugar también, que es una isla que es un 95% musulmana. Entonces esta joven también musulmana, cuando le predicamos por primera vez, ella nunca había escuchado hablar del Evangelio. Solamente ella siempre menciona cuando era más niña, ella decía que veía una cruz en su pensamiento porque había visto imágenes de la cruz, y le llamaba mucho la atención, pero su mamá, que es maestra del Corán, le decía, no, eso no está bien, porque para los musulmanes Jesús no murió en una cruz, y es solo un profeta. Entonces ella había dejado ese pensamiento, pero cuando se le predica ella comienza a ir a las reuniones. Pasa mucho allá que muchas veces van por el área como social, porque les gusta el ambiente, y quizás no para buscar ser cristianos, pero ahí el Espíritu Santo va obrando. Y una de las primeras cosas que ella vivió fue que, como su familia es musulmana, ella tuvo que dejar de ir a las reuniones, y dice que en ese deseo de seguir yendo dijo, bueno, voy a probar y voy a orar a Jesús porque a ver si Él me puede ayudar. Entonces ella siempre lo cuenta y dice, por primera vez comencé a orar a Jesús y comencé a sentir la presencia del Espíritu Santo. Y dice que se puso a llorar y no podía parar de llorar. Y durante el tiempo en el que ella fue musulmana, decía que siempre cuando oraba, porque los musulmanes tienen una disciplina de oración muy estricta, tienen que orar 5 veces al día de una cierta forma, y decía, siempre esperé sentir algo, siempre esperé sentir la presencia de Alá o lo que sea, y nunca sintió nada. Y la primera vez que oró a Jesús, sintió la presencia del Espíritu Santo. Pero aún así fue un trabajo que continuó, porque después de eso no pudo perseverar en todas las reuniones, nacieron muchas dudas, también había muchas mentiras en su creencia acerca de la Biblia, acerca de Jesús. Pero hay algo importante en misiones que yo he aprendido como misionera, que es el amor por un alma. Y como por un alma muchas veces, no sé, Jesús caminó por el desierto para llegar a una mujer samaritana, que era atravesó una tormenta para llegar a un endemoniado gadareno. Y entonces aquí tuvimos un proceso de meses y de nunca soltarla, nunca dejar de orar por ella, hasta que llegó el momento en que pudo volver a tomar contacto con nosotros. Estaba ya en una depresión y poco a poco el Señor fue, ella misma lo dice, derribando cada argumento que ella tenía en contra del Evangelio. Y ahí es donde un día ella decide entregar su vida y rendirse a Cristo. Y ahí el Señor corta la depresión, el Señor trae, como decía Pastor Anaí, el Señor nos hace una nueva criatura, viene un nuevo nacimiento, y lo fuerte es que para personas que vienen de esta realidad, en su familia tienen que pagar un precio muy alto. Entonces ella, con, no sé, como un coraje, una valentía que viene del Espíritu Santo, ella decide dejar a su familia, incluso porque ellos descubren este secreto, que ella lo había tenido en secreto al comienzo, y tiene que dejar a la familia. Ella dice siempre,
Cristo, seguir a Cristo me costó parte de mi familia. Y ella hoy día está sirviendo al Señor. Hace poquito, como veíamos, y la bautizamos, está predicando el Evangelio, y ella tiene como un anhelo tan profundo de que el Evangelio sea predicado en su isla natal, de que sea predicado en todos los lugares donde aún no llega el Evangelio, que le cuesta entender que, por ejemplo, acá nosotros en Chile, que somos un país evangelizado, donde hay tantos siervos de Dios, porque acá hay muchos llamados, muchos dones, somos bendecidos, somos un país que vivió un avivamiento. Hace tiempo hablábamos con Pastora Anaí, saliendo de Chile, yendo al campo misionero, nos damos cuenta que eso es un privilegio y que no en todos los países saben lo que es un avivamiento. Yo en Francia digo, vamos a orar por un avivamiento, y muchos franceses dicen, cristianos dicen, sí, eso yo lo he escuchado, que existe, pero acá lo han hablado y nunca pasa nada. Y como que no entienden lo que es, y también no creen que Dios pueda hacerlo. Nosotros lo hemos vivido. Entonces, como les decía, personas como ellas, que vienen de países con tanta necesidad, no entienden por qué nosotros no estamos saliendo a predicar más, por qué no estamos enviando más misioneros. ¿Qué le decimos a ellos? Como decía Pastora Anaí, un iraní decía, ¿por qué su Dios no ha venido a mi país? ¿Qué nosotros podemos decirle a ellos estando acá en un país donde tenemos, como les decía, el Evangelio accesible a todos? Yo el domingo escuché varias predicaciones ahí al aire libre. Gloria a Dios por eso, pero es nuestra responsabilidad ahora es poder salir a predicar a otros. Entonces, ese es uno de los testimonios. El Islam está creciendo también mucho en Europa. Por ejemplo, en Francia se dice que hay un 10% de musulmanes, pero se cree que es mucho más porque la inmigración también ha permitido que el Islam crezca muy rápido, pero también hay muchos europeos convirtiéndose. Y también, como en España, el cristiano evangélico es solo un 1.6, dicen otros datos en Francia. Entonces tenemos una gran responsabilidad hoy día para poder llevar la verdad de Cristo y para llegar también a tiempo, porque hay gente buscando y quizá no somos los primeros en llegar, y hay otros trabajando quizá más que nosotros, siendo que nosotros no solamente tenemos el acceso a la palabra, sino el Espíritu Santo y el poder de Dios que transforma las vidas. Entonces, ese testimonio compartir, Yulisa, y creemos que, al menos en Francia, que la primera ex musulmana que bautizamos, creemos que el primero de muchos más que llegarán al Evangelio a través del poder de la palabra de Dios. Amén. Qué potente poder escuchar eso, el testimonio de nuestra pastora Anaí, de Carolina, porque de repente uno como que lo ve lejano estando acá, es como algo, de repente como si no pasara incluso, pero poder escucharlo, incluso hasta pudimos conocer a nuestra hermana Yatuni. Sí, Yatuni. La pudimos conocer, y es de gran bendición ver lo que el Señor está haciendo en las naciones de la tierra, y en ese mismo sentido también, Pastora Anaí, darle el espacio y la oportunidad, para comentar también el trabajo en Europa, y también que nos pueda compartir una palabra del Señor para todos aquellos que nos están viendo en esta hora de la tarde. Amén. Sí, el Señor lo que más nos ha animado allá es a poder creerle a Él, ¿ya? Creerle a Él, y como les comentaba un poco antes, nosotros ahora tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios, relacionarnos con su Espíritu Santo, y mediante la oración, que es lo más maravilloso que Dios nos pudo dejar, podemos vivir una vida de fe en donde ya no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció. Él vino a la tierra hace 2000 años, ¿verdad? Y entregó todo, se entregó por completo, murió en la cruz, resucitó para darnos la salvación a nosotros por gracia, un regalo inmerecido que el Señor nos da.
y nos dio este regalo, pero también nos dio muchas más victorias. Nos dio victorias sobre la muerte, sobre el pecado, y nos dio una autoridad también para poder hacer la obra del Señor. Nos entregó un ministerio, dice la palabra, nos entregó el ministerio de la reconciliación. Y nos dijo que toda potestad, es decir, toda autoridad al Señor les dada en los cielos y en la tierra, y que nosotros vayamos a ser discípulos a las naciones. Entonces, lo que el Señor nos ha estado como hablando muy fuertemente, que quiero animarles, que podamos creer en la victoria que hay en Cristo Jesús y que podamos meternos fuertemente a orar, a predicar, tomar nuestras armas que son espirituales, nos dice también la palabra, que son el ayuno, la oración, ¿verdad? La predicación del Evangelio. Todo eso va haciendo avanzar el reino de los cielos. ¿Por qué es tan importante que nosotros comencemos a avanzar en esto? Porque es un reino, ¿verdad?, que nosotros no vemos, pero cada oración está haciendo que avance el reino de Dios. Cada oración que usted hace por su familia está produciendo algo en el mundo espiritual. Cada oración que usted hace por su vecino, cada oración que usted hace en su barrio, cada predicación, cada palabra de Dios que usted entrega. Dice la Escritura que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cada palabra que usted entrega de parte del Señor está trayendo libertad, está haciendo avanzar el reino de los cielos. Entonces somos llamados realmente, hermanos, a poder vivir de manera espiritual. Estamos en este mundo, decía el Señor, pero no somos de este mundo. Y podemos, aunque no vemos el reino de Dios, ¿verdad? Hay un reino espiritual que sí avanza cuando nosotros nos metemos fuertemente con el Señor. Y no hay imposibles para el Señor. Y cada una de sus oraciones va a producir una transformación tremenda en aquellas personas por las cuales usted está pidiendo. Entonces yo le animo a meterse fuerte con el Espíritu Santo, a orar. Yo sé que a todos nos cuesta orar, ¿sí o no? La carne es débil, dice la palabra. Que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero ¿sabe qué? Como decía nuestra hermana Carolina, Dios nos dejó el Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué habremos de pedir como conviene? Dice, mas el Espíritu Santo nos ayuda y gime por nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos va a impulsar. Solo Él quiere un vaso rendido, hermano. Pastores, hermanos, yo les animo a que nos rindamos delante del Señor porque el Espíritu Santo nos quiere impulsar. Hay unas experiencias que hemos ido teniendo con iglesias de diferentes naciones. Y una de las iglesias que he podido ir conociendo es la iglesia coreana. Ellos están esparcidos en todo el mundo. En todo el mundo, donde país que vamos encontramos hermanos coreanos. Pero estos hermanos coreanos surgieron de debilidad, ¿me entiende? Corea tuvo una guerra muy fuerte, Corea del Sur quedó en mucha pobreza, ¿verdad? Y Dios comenzó a levantar hombres y mujeres de oración. Y la iglesia coreana es una iglesia que ora mucho. Ora mucho, mucho, mucho. De hecho, allá está la iglesia evangélica más grande a nivel mundial y es una iglesia que ora mucho, que está la iglesia, ¿verdad? Y tiene otro lugar en donde oran. Entonces, es mucha oración y eso le ha llevado a poder primero ganar almas en su país y también extender el evangelio. Y otra iglesia poderosa que conocí también fue de Ghana, de África, que se está extendiendo también por todo lugar y es una iglesia que también oran mucho, están con la visión de poder alcanzar las naciones. Y avanzan, porque saben que si oran, el Señor lo va a hacer. Porque Jesús dijo que el que pide, recibe, ¿verdad? Y al que toque se le abrirá. Y entonces el que busca va a hallar. Entonces el Señor realmente, si nosotros comenzamos a pedir, comenzamos a insistir, comenzamos a orar, Dios lo va a hacer.
Y el Espíritu Santo nos va a impulsar a que oremos más todavía, y nos va a impulsar a predicar más todavía, y nos va a impulsar a ayunar, y nos va a impulsar a avanzar, y nos va a llevar a crecer, y vamos a entender más las cosas, la obra del Señor, y no va a haber nada imposible, porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Entonces yo quería animarle, amados hermanos, quería animarle a que nos metamos fuerte con el Señor, porque el Señor es maravilloso, y mientras nosotros no nos rindamos a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, nos estamos perdiendo de cosas tremendas que Dios tiene preparadas para nosotros. Dice la palabra que Él preparó obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Y Él tiene preparadas obras para que nosotros anduviésemos. Hay cosas que Dios tiene preparadas solo para usted, para que usted ande en ellas. Por eso es tan importante que usted se meta con el Señor, porque Dios quiere guiarlo en muchas cosas. Dios quiere usarlo para transformar su familia, Dios quiere usarlo para transformar su barrio, para transformar su ciudad, para transformar su localidad, para llevarlo a las naciones. Dios quiere usarlo para bendecir las naciones. Dios quiere usar su vida. Y de verdad que Dios quiere que nosotros podamos entender esto. En un principio yo pensaba y decía, los españoles son muy difíciles. Porque naturalmente, si yo lo veo de una manera natural, no es fácil ganar un español. Por eso Carolina decía que las tasas de conversión, las más bajas, están en Europa. El continente en donde menos conversiones hay al año. Pero sin embargo el Señor nos ha llevado a renovar todo nuestro entendimiento. Y de verdad que tengo la certeza y la convicción de que el Espíritu Santo va a comenzar a transformar muchas vidas. Y no solo en España, en Europa, es tremendo lo que Dios está haciendo. Amén. Y usted no se puede quedar fuera, porque usted también es parte de esto. Usted fue adoptado por Cristo, está en la familia de la fe, es parte de su cuerpo, Él es la cabeza, está por sobre todas las cosas, venció todas las cosas, y usted es parte de esto. Y usted no se puede quedar fuera. Dios quiere usar su vida también. Dios quiere llevarlo a las naciones. Dios quiere usarlo para transformar, para restaurar, para levantar, para animar, para fortalecer, para arrebatar almas del enemigo. Dios lo quiere usar. Entonces yo le animo de verdad a que se meta fuerte con el Señor, a que no deje de orar. Ore con fe, porque cada oración que usted hace, usted está edificando en el reino de Dios. Usted está construyendo, usted está desbaratando cosas del enemigo, usted está haciendo cosas espirituales que ni imagina con su oración. Entonces no deje de orar, no desmaye, siga ahí, quédese ahí, en la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo le va a guiar a cosas mayores todavía. Imagínense cuando Dios le habla a Jeremías y le dice, clama a mí y yo te responderé y te demostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que nosotros jamás podríamos imaginar siquiera, y Dios quiere mostrarnos para que podamos seguir haciendo avanzar su reino, para que podamos seguir ganando almas, para que más personas le puedan conocer. Entonces yo quiero animarle, hermano, animarle en este tiempo. Crea en el Señor. Crea en el Señor, tenga fe. La palabra en Hebreo 11 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros a veces queremos ver, pero eso es completamente contrario a la fe, porque usted tiene que tener convicción en lo que no ve. Y no importa lo que sus ojos naturales vean, lo que Dios habló, eso es lo más importante. La palabra de Dios es lo más importante. Y eso nosotros lo vamos a ver. Entonces, cuando el Señor nos dice que tengamos fe, dice que usa la palabra certeza. Y la palabra certeza, hermano, la otra vez lo veíamos, Yulisa, y la palabra certeza significa muchas veces sustancias, como algo que tú tienes, como algo, ¿cómo decirlo?, como concreto, sólido que tú tienes. Pero dice, es la certeza de lo que esperas. Y tú no lo tienes, pero es como si lo tuvieras. Y esa palabra certeza, la palabra que se usó fue en griego, fue hipostasis.
Y esa palabra, hipostasis, no se utilizaba por los griegos para términos religiosos, se utilizaba para temas de propiedad. Era el certificado que tú tenías de que eras dueño de una propiedad. Entonces, cuando tú tienes una propiedad, tú eres dueño. Esté ahí, no sé, por ejemplo, yo tuviera una propiedad en España y yo tengo el papel de que la casa es mía, da lo mismo si estoy allá, si la estoy viendo o no la estoy viendo. La propiedad me pertenece y yo tengo esa seguridad. Entonces, cuando dice, es la certeza, te está diciendo de que tú tengas esa convicción, de que tú tienes eso que estás pidiendo. ¿Me entiendes? Ahora, el Señor nos dejó un cheque en blanco. Tú dirás, ¿cuál es el cheque en blanco? Que dijo que si permanecemos en Él, todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo daría. Es un cheque en blanco. Pero ¿cuál es la condición? Que permanezcamos en Él, porque si permanecemos en Él no vamos a andar pidiendo cosas que nada que ver, ¿verdad? Entonces Dios nos dejó un cheque en blanco para que pidamos, pero permaneciendo en Él, en su voluntad, en donde sus anhelos son nuestros anhelos, en donde mis deseos son sus deseos, ¿me entiendes? Y todo el Señor lo va a hacer, y lo va a hacer, y Él va a salvar, va a transformar, va a abrir puertas que han estado cerradas, pero todo eso usted no espere recibir si usted no pide, porque nosotros sabemos que Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Amén. Él conoce todo, pero Jesús nos dijo y habló de la necesidad de orar y no desmayar. De orar siempre y no desmayar. Incluso Pablo decía, orad sin cesar. Entonces el reino de Dios no funciona así de que, Dios ya sabe lo que necesito. No, si Dios sabe, pero el reino de Dios funciona con que nosotros le digamos a Él, le pidamos, le insistamos. De hecho, Jesús, para enseñarle a sus discípulos, le dejó la viuda del juez injusto, ¿verdad? Y la viuda era ahí todos los días, juzga mi causa, juzga mi causa, juzga mi causa. Y el juez, aunque era todo lo contrario de Dios, aunque era injusto, dice, por la insistencia, la perseverancia de la viuda, lo hizo. Entonces nosotros es lo mismo, el reino de los cielos funciona así. Tenemos que pedir con perseverancia, con insistencia, con fe. Y para más abajo dice, mas cuando vuelva el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? Y en el fondo Jesús está diciendo, en los últimos tiempos encontraré a personas orando así, con esas convicciones. Y yo por eso, amado hermano, hermana que está ahí, sea un hombre, una mujer de fe. Y ore, métase con el Señor. Ninguna oración es en vano. Dice la palabra que nada de lo que nosotros hacemos es en vano. Que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, no desmayemos, sigamos orando. Lo que usted hace cuando va y se arrodilla en su cuarto, en lo secreto, es muy potente. Es muy potente. Lo vea o no lo vea con sus ojos, pero espiritualmente es muy potente. Y la respuesta va a llegar. En el tiempo de Dios va a llegar. Por eso yo quiero animarle a que se meta fuerte con el Señor. A que se meta ahí, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Y eso que usted oró en secreto no se va a quedar en el secreto. Dice que Dios lo va a recompensar en público, y usted va a ver la respuesta del Señor. Así que quiero animarles, porque si usted se mete fuerte con Dios, usted va a empezar a ganar almas, va a empezar a ganar a su familia, va a cortar cadenas, va a cortar ataduras, ligaduras de impiedad, todo lo que tiene atado a muchos quizás de sus familiares, a muchos de sus vecinos, y Dios va a comenzar a limpiar y va a comenzar a abrir los cielos para salvación, y el Espíritu Santo va a empezar a llevarlo a la iglesia, va a comenzar a añadir a aquellos que han de ser salvos a su iglesia, y esto va a crecer, y no se va a dar ni cuenta cuando va a estar predicando en una nación afuera. Porque el que está ahí con el Señor, el Espíritu Santo lo mueve. No se va a dar usted ni cuenta cuando ya no va a tener excusas, cuando ya no va a haber imposibilidades, porque usted va a estar, es como, pero si para Dios no hay nada imposible. Y en su mente ya no va a tener límites, porque usted va a decir, pero si Dios lo puede hacer todo, amén, Señor. Y va a fluir en el Espíritu Santo. Entonces yo quería animarles
animales, porque Dios dice la palabra que Él tiene cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido a corazón de hombre, para aquellos que le aman, que le aman. Y con esto, Yuli, ya termino. Hay algo que me marcaba mucho, y es que un pastor decía, Dios se va a mudar a donde le aman, a donde le buscan, a donde le desean. Si tú le buscas, Dios va a ir ahí. Si tú le amas, Dios va a ir ahí. Dios va a caminar contigo, te va a llenar, te va a fortalecer. Si tú le buscas, la dirección de Dios, donde habita la presencia del Señor, va a ser tu casa. Va a ser tu casa, va a ser tu habitación, va a ser tu vida, porque somos templo del Espíritu Santo. Si tú le buscas, la gente va a poder encontrar a Dios en ti. Y eso es tremendo, hermano. Dios va a ir donde le buscan. Dios va a ir, va a vivir donde le aman, donde le desean, donde le anhelan. Dios va a estar ahí en tu casa, en tu familia. Y la gente va a llegar. Y tú le vas a decir, aquí está el Señor. Así dice el Señor. En el nombre de Jesús sé sano. En el nombre de Jesús sé libre. En el nombre de Jesús recibe perdón de pecados. Porque en su nombre tenemos victoria. Y en su nombre hay poder y en su nombre hay vida eterna. Así que eso quería compartirles, que el Señor les bendiga y les fortalezca mediante su Espíritu Santo. Amén, amén. Qué tremendo el Señor, y gracias al Señor por lo que Él nos habla también, porque sin duda su palabra es la que nos sustenta, lo que compartía nuestra pastora Anaí también de la fe. Y cuán importante es que nosotros también podamos avanzar en fe como iglesia del Señor. Así que, Carolina, igual darte un espacio para poder despedirte y agradecer obviamente que puedas estar acá en el programa. Sí, estoy muy contenta de haber estado acá y más que nada seguir animando a la iglesia también en este tiempo a poder predicar el Evangelio en nuestra labor y que pongamos los ojos en las cosas eternas. Tenemos por sobre todas las cosas un llamamiento supremo, y ese llamamiento supremo es ganar almas para Cristo, es expandir su reino, y que como iglesia saquemos la vista de las cosas terrenales, de las cosas pasajeras, y podamos ver lo que el Señor tiene para nosotros. Y la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Y teniendo la mente de Cristo, vamos a pensar como Él, y el Señor en su corazón, en su mente, tiene a las naciones de la tierra. Él nos dice, te he puesto por luz de las naciones. Así que animarles mucho. Les esperamos allá, les esperamos en Europa, les esperamos en España, en Francia, les dejamos invitados para poder estar predicando el Evangelio, y que no hay límites para el Señor. Como siempre yo digo, incluso nuestras debilidades son una oportunidad para que el Señor se glorifique. Y eso, así que el Señor les bendiga mucho, y igual darle gracias a Yulisa por la invitación. Y usted, pastora Anaí, también darle un espacio para que se pueda despedir. Amén, como decía Carolina, le esperamos allá en Europa. Pasa a España primero, después se va a Francia. Tenemos visa de 3 meses, ¿verdad?, como turista, así que ahí pueden estar predicando 1 mes y medio en España, 1 mes y medio en Francia. Bueno, también vamos a tener hermanos en Italia, en otros países, en Portugal, así que ahí puede ir viendo qué le va hablando el Señor. Pero dispóngase porque de verdad que Dios solo necesita personas dispuestas, corazones dispuestos. Y muchas gracias, pastora Anaí, muchas gracias, Carolina, por el tiempo, por poder estar aquí. La verdad es una tremenda bendición tener 2 siervas del Señor acá en el programa, acá en Chile, que obviamente también bendicen mucho nuestras vidas, también como iglesia. Así que muchas gracias, Caro. Gracias, pastora Anaí. Y bueno, esta es su casa, obviamente. Cuando estén acá nuevamente, las puertas siempre van a estar abiertas. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y nos estamos viendo la próxima semana, si Dios así lo permite, en su programa Decisiones Siendo Luz y Sal. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Chao, chao. Amén. Bendiciones.